Bien, ahora sí. Entonces, la semana pasada terminamos la clase presentando el segundo caso. El segundo caso de movimiento de un cuerpo en el plano, con un movimiento general, plano general, o también llamado de rototraslación, o también llamado movimiento complejo, como habíamos visto. Como siempre, hemos dicho, para poder definir el movimiento de un cuerpo necesitamos de dos puntos. Y el análisis de su movimiento, por supuesto, lo hacemos a través del análisis que hacemos sobre esos dos puntos. En función de un sistema de referencia absoluto, al cual referimos el total de los movimientos, pero también haciendo el uso de ese sistema auxiliar, local, móvil, ¿sí? Relativo, que son los sinónimos de ese sistema que nosotros colocamos sobre el cuerpo en un punto del cual sepamos algo. Por lo tanto, lo tomamos como punto de referencia. ¿Para qué? Para analizar cómo se mueven los demás puntos del cuerpo respecto a este punto del cual conocemos ahí. Vuelvo a decir, ambos puntos A y B pertenecen al cuerpo. Con la diferencia que el A es un punto del cual conozco A. Entonces esto nos permite aplicar el concepto del método del movimiento relativo, que está basado en el teorema de Chasles y que dice que yo puedo estudiar un movimiento complejo descomponiendo a ese movimiento en sus movimientos simples o puros, analizar los movimientos puros y luego sumar los efectos de estos movimientos puros. Esto me va a dar el movimiento total. De eso se trata el método del movimiento relativo y es pregunta siempre de parcial o de examen o de lo que sea. Entonces vayan teniendo claro todas estas cosas. En este caso, es el caso 2, en el cual este sistema auxiliar que vamos a colocar sobre el cuerpo en el punto de referencia, en este caso el punto A, o sea, el origen de ese sistema auxiliar, o 1, se va a hacer coincidir con uno de los puntos del cuerpo, que va a ser el A. Y el otro punto, ¿sí? Va a ser un punto que en este caso va a formar parte de otro cuerpo. Es decir, el punto B no va a estar sobre el cuerpo, pero no va a ser parte del cuerpo sobre el cual se encuentra el punto A. Por lo tanto, como dijimos el otro día, el punto B podría moverse como se traslada el punto A, ¿sí? O sea, el punto B podría tener la velocidad de traslación del punto A, pero como se encuentra sobre el cuerpo, también, y el cuerpo está rotando, también el punto B va a seguir una trayectoria definida respecto al punto A por estar sobre este cuerpo. Entonces ya tenemos dos movimientos que era como el caso 1, en que la distancia entre A y B se mantenía constante. Y con esos dos movimientos teníamos el sistema definido. Pero aquí surge la situación de que el punto B se puede mover relativamente con respecto al punto A. Y esto va a dar un tercer movimiento. Como dijimos. Eso va a necesitar de que el sistema auxiliar que hemos puesto en A, como dijimos en la clase anterior, asuma uno de los movimientos. ¿Por qué? Porque si mantengo el movimiento, si mantengo al sistema auxiliar
en solo traslación, la persona que se encuentra sobre el sistema auxiliar en el punto A, ¿qué va a observar? Va a observar que este vector, que es la posición relativa del punto B respecto del sistema auxiliar, va a cambiar en dirección, va a cambiar su situación angular, porque el cuerpo está rotando. Pero también va a ver que el punto se mueve siguiendo una trayectoria que se aleja o se acerca a él. Por lo tanto, ve un movimiento combinado. Y el teorema de Chasle, o el método de movimientos relativos, como dijimos, se encarga de descomponer los movimientos. Entonces, tengo que hacer que la persona que está en el sistema auxiliar solo vea el movimiento, uno de los movimientos, uno de los dos movimientos, para que vea un movimiento puro. Eso significa que el sistema auxiliar va a asumir, va a hacer suyo, ¿sí?, la rotación del cuerpo. Entonces ahora el cuerpo, ¿sí?, rota, pero rota porque el sistema auxiliar está rotando. Y como el cuerpo está adherido al sistema auxiliar, este cuerpo es arrastrado por el sistema auxiliar. De ahí viene la palabra que después vamos a hablar de velocidad de arrastre, aceleración de arrastre. Es la que tiene el punto B por estar sobre el sistema auxiliar. Entonces, ¿qué va a ver la persona que está en el origen del sistema auxiliar? Y va a ver únicamente que el punto B se aleja o se acerca a él. Nada más. No va a darse cuenta ni de que se está trasladando, o sea, el sistema auxiliar se traslada, pasa de esta posición a esta posición, además está rotando, porque ha rotado desde esta posición a esta posición, pero la persona que está sobre el sistema auxiliar no ve esto. Lo que está viendo es solo lo que está pasando sobre el sistema auxiliar. Es que el punto B, vuelvo a repetir, se aleja o se acerca a él. Nada más. Ahora, la persona que está sobre el sistema absoluto, o sea, en el origen O, ve todo el movimiento, en total, básicamente. Y eso lo vemos a través de los vectores absolutos RB y RA. Bien. Nada más, quería refrescar eso para que entendamos lo que viene a continuación. Acuérdense, yo del punto A, este es el punto que he tomado como referencia, y conozco su velocidad, conozco su aceleración, también deberé conocer la velocidad angular del cuerpo y la aceleración angular. Todo esto es necesario para después poder conocer las velocidades, las aceleraciones de todos los demás puntos del cuerpo. Otra cosa que me interesaba decir, si bien lo dije, pero esto acuérdense que estamos estudiando todo lo que nos da la mecánica racional, estudiando lo que pasa en un cuerpo, pero que después lo vamos a aplicar a la, sobre un eslabonamiento, o sea, un conjunto de cuerpos que están articulados, están unidos entre sí, ¿sí? Pero ya van a ver que esto justamente es totalmente aplicable a ese caso, cuando yo tengo varios cuerpos rígidos articulados entre sí, que es lo que nos interesa, en lo que nos interesa aplicar todos estos conceptos. Y este concepto en el caso 2, vamos a ver que va a suceder en el caso de que interactúen dos cuerpos, y uno se encuentra dentro del otro, o se mueva respecto del otro. De una manera que
que dé como resultado que la distancia entre dos puntos no se mantenga constante. Bien, eso lo vamos a ver un poco más adelante, ya van a ver, van a entender, van a cerrar perfectamente la idea. Bien, como siempre, para llegar a las ecuaciones de la geometría, y después con la geometría llegar a la cinemática, que es encontrar la velocidad y la aceleración, entonces lo primero que vamos a plantear es la ecuación correspondiente a la posición de este cuerpo en el plano. Perdón. De este cuerpo en el plano. Entonces, sabíamos que desde mi sistema absoluto, nosotros vamos a tener que vamos a posicionar cada punto A y B a través de los vectores absolutos RA y RB, y dentro de mi sistema auxiliar vamos a tener un vector que llamamos vector relativo, que mide la posición relativa del punto B respecto del punto A, como lo hemos visto, y este sistema se mueve con el cuerpo, o se mueve y arrastra el cuerpo en este caso. Este sistema tenemos que pensar que ahora va a trasladarse y a la vez va a rotar. Va a hacer los dos movimientos, traslación y rotación. En el caso 1 solamente se podía trasladar. Acá tenemos traslación y rotación. Y vamos a ver las diferencias que se van a generar. Las diferencias ya las vamos a ir viendo desde ya, y es el hecho de que el vector de posición dentro del punto B respecto del punto A, acá tendríamos nuestro sistema local, relativo, móvil, que es el X1 y 1, puesto en el punto A, y el punto B referido a este sistema, a través del vector de posición RBDA. Bien. Acá tenemos los versores I y J, que son los versores correspondientes que definen el carácter vectorial de estos ejes. El eje X1, el Y1, y del eje Y1, el J1. Para hacer más simple todo el desarrollo, en vez de llamar RBDAX a la proyección de este vector sobre el eje X, le hemos llamado simplemente XB. O sea, la proyección de este vector RBDAX sobre el eje X1. Lo mismo con la proyección que debería ser RBDAI, sub I, le vamos a llamar simplemente I sub B. Todo esto para simplificar un poco la cuestión del desarrollo, nada más. Bien, entonces, el vector posición RBDA va a tener una componente sobre el eje de las Y, de las X, del eje X, que va a ser X sub B, esto es la proyección, XB, por el versor I1, y la proyección de este mismo vector RBDA, pero sobre el eje Y, que va a ser I sub B por el versor J1, que le da el carácter vectorial. Esto es vector. Bien. Ese sería el vector, este vector que tenemos acá. Este RBDA que pasó en la segunda posición a esta posición. Bien. Entonces, de cualquier manera, la posición de este punto B, en cualquier lugar donde se encuentre el cuerpo dentro del plano,
su posición va a estar definida por la ecuación que dice que este vector es igual a la suma del vector RA más el vector relativo RB de A. Ya sea que esté aquí o ya sea que esté aquí. El RB es la suma de RA más RB de A. ¿Sí? Esto es la geometría y es lo que me da la posición del punto B en el plano. Y lo estamos expresando a través de la suma de dos vectores. Este vector, que sabemos siempre es absoluto porque lo mido desde mi sistema absoluto, y este vector que es relativo porque lo mido desde mi sistema auxiliar o móvil. Esta suma de dos vectores me da este vector que me da la posición total del cuerpo, ¿sí?, en ese movimiento de rototraslación. Esto es básicamente el concepto del método de movimiento relativo o teorema de Charles. Bien, esto sería la geometría. Vamos a la cinemática. Entonces, sabemos que la derivada de la posición, el cambio de la posición en el tiempo, me va a dar la velocidad. Entonces, derivamos esta expresión. Entonces, vamos a realizar eso derivando esta expresión. Por lo tanto, la derivada de este vector sabemos que va a darme la velocidad absoluta del punto B, ¿sí? La derivada de este vector me va a dar la velocidad absoluta del punto A, que sabemos son vectores que están cambiando a medida que el cuerpo se mueve. Tenemos el vector RB, el vector RB, el vector RA y el vector RA. Son vectores que están cambiando su módulo y su dirección, por lo tanto van a tener una derivada. Y luego, dentro de mi sistema relativo, o auxiliar, o local, o móvil, vamos a tener al vector relativo, que es el que nos interesa ver qué pasa con ese vector. En relación con el hecho de que ahora este vector RB de A no solamente va a cambiar en dirección, sino que también va a cambiar en módulo. Y ahora, a su vez, el sistema auxiliar no solamente se traslada, sino que se traslada y rota. Todo esto va a traer una serie de términos dentro de las ecuaciones que van a tener en cuenta todas estas situaciones. Bien, entonces, comencemos a derivar esta expresión, la derivada del vector de posición relativo en el sistema auxiliar. Entonces, RB de A, entonces era un vector que lo puedo expresar a través de sus componentes en el eje X y en el eje Y. Si derivamos esto, vamos a tener que va a ser la derivada de un producto, porque es XB, que es un módulo, es un valor, que sabemos que varía en módulo y en dirección, y este vector, que es un versor, que en este caso ya vamos a ver que también está variando, ¿sí? Entonces, va a ser la derivada del módulo por el versor sin derivar, más el módulo por la derivada del versor, más la derivada, esto para la primer componente, que es X, la proyección en el eje X, ahora la proyección en el eje Y, va a ser la derivada de la componente módulo del vector de posición respecto al tiempo por el versor sin derivar, más la componente, la proyección del vector de posición relativo sobre el eje Y por el versor J en la derivada del vector J. Bien. Entonces acá vamos a tener términos derivadas de módulo, los versores sin derivar, y términos que están sumando, que tenemos
el módulo de la proyección por la derivada del versor. Entonces aquí podríamos reordenar esto, lo podríamos reordenar de tal manera que coloquemos los términos de derivada de módulos de los versores, del vector, perdón, por un lado, que sería en este caso la derivada del módulo de la proyección en X por el versor I1, más la derivada del vector de posición en la dirección de Y por el versor correspondiente. Estos dos términos, la suma de estos dos términos, se representan, como ya sabemos, las componentes sobre el sistema X1 y 1 de la velocidad del punto B. Porque son las derivadas de los módulos de las proyecciones de los vectores. Entonces, la variación de esas proyecciones, o sea, este vector va a cambiar su dirección dentro de este sistema, o con respecto a este sistema auxiliar, este vector va a cambiar su posición angular. Por lo tanto, las proyecciones XB e IB van a cambiar en módulo. Y eso me va a dar, esa variación está expresada a través de esto. Eso, la suma de estos dos términos, me da lo que llamamos la velocidad relativa de B respecto de A. Es decir, es la variación del módulo de la velocidad. Acá la velocidad sería un vector que va a estar perpendicular a este vector, y ese vector también va a cambiar en dirección. Y eso me va a dar distintas proyecciones, y esa lo estamos expresando a través de este término, velocidad relativa de B respecto de A. Bien. Pero además tenemos los términos que tienen que ver con el módulo de la proyección por las derivadas de los versores. Por lo tanto, de cualquier manera, bueno, acá lo hemos escrito de otra manera, perdón, disculpen. A esta misma expresión la estamos poniendo, en vez de como la derivada, directamente como la velocidad relativa de B respecto de A en la dirección del eje X1, o sea, es la proyección de la velocidad B sub BA en la dirección del eje X. 1, por el versor I1. Y esta sería la velocidad relativa, la proyección de la velocidad relativa sobre el eje I1, según J1. Acá debería haber sido X1 e Y1, porque estamos proyectando sobre los ejes relativos X1 e Y1. Disculpen ahí, falta un unito ahí. Entonces, esto sería la velocidad relativa de B respecto del punto A. Respecto de A. Bien. Sigamos con los términos en derivadas de los versores. Entonces, estos dos términos, que son el módulo de la proyección del vector relativo, de posición relativa en el eje X, por la derivada de su versor, y la proyección sobre el eje Y del mismo vector, posición, por su versor, esto va a tener un valor. ¿Por qué? Porque ahora el sistema relativo no solamente se traslada. Si se hubiese trasladado como en el caso 1, estas derivadas, vimos que estas derivadas valen 0,
porque si el sistema auxiliar solamente se traslada, el sistema auxiliar solo se trasladaría, o sea que en esta posición del cuerpo, el sistema auxiliar está en la misma posición que en la posición inicial, los versores I y J no varían ni en módulo ni en dirección. Por lo tanto, esas derivadas, como vimos en el caso 1, valían 0. Pero ahora no. Ahora no. Porque el sistema auxiliar, además de trasladarse, ha rotado de la primera posición a la segunda posición. Eso significa que los versores, si bien no varían en módulo, porque son versores y valen 1, pero sí cambian su orientación angular. Y eso va a resultar que las derivadas de esos versores no van a ser igual a 0. Ya vamos a ver que esas derivadas lo que van a representar es justamente la rotación del sistema móvil. Un determinado ángulo, diferencial θ. Entonces, eso es lo que ya ustedes deben ir capitalizando, este concepto que lo voy a seguir remarcando, el hecho de que estas derivadas de los versores, que son la variación en la dirección, el cambio en la dirección de estos vectores, versores, que son finalmente el cambio en la dirección de los ejes X1 y Y1, ¿y qué van a representar? No pueden representar otra cosa que la rotación del sistema móvil. Bien, vamos a analizar justamente esta situación. Lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer considerando a uno de los ejes. En este caso lo hemos hecho con el eje X1. Pero que tiene como versor, como ya sabemos, al versor I1. Pero esta misma situación que vamos a ver ahora, este mismo planteo que vamos a ver ahora, o desarrollo, como lo quieran decir, va a pasar con el eje I1, por lo tanto con el versor J1. Nosotros lo vamos a analizar considerando el eje X1 y su versor Y1. Entonces, en el dibujo que tenemos ahí a continuación, en el plano, vamos a tener al versor Y1 que representa al eje X. Este sería el versor Y1, por lo tanto, esta dirección es la dirección del eje X1, que está rotando con respecto a este punto, que es justamente el eje Z, que es perpendicular al plano. Bien, para un tiempo t, tendríamos al versor I1 en esta posición. Para un tiempo t más delta t, ¿sí? O sea, en una variación delta t del tiempo, la posición de ese mismo versor I1 será la que está definida como I1 para el tiempo t más delta t. Y esa variación en el tiempo ha dado una variación de la posición, justamente, como estoy diciendo, del versor I1 en el tiempo t, que es esta posición, a esta posición, que es el mismo versor para el tiempo t más delta t. Ahora, ese cambio en la posición se puede representar por un vector, que es este vector que tenemos acá, que ya, si bien primeramente lo vamos a considerar como un escalar, pero que finalmente le vamos a dar el carácter de vector. Entonces lo vamos planteando como un vector, pero el análisis va a ser tomándolo como escalar al principio. Entonces, esta diferencia, ¿sí? ¿Qué es lo que es? Ya lo hemos visto a esto. Es simple y básicamente
lo vimos al principio de los primeros, la segunda clase estuvimos analizando el tema de lo que sería el desplazamiento angular. Entonces, ¿qué sería este vector? Cuando el vector I1 se mueve cambiando su posición en el plano, variando su posición angular, desde esta posición a esta posición, el extremo de ese versor describe una trayectoria circular, porque esto es un radio, tiene un valor 1, por lo tanto va a describir una circunferencia. Y la cuerda, ¿sí?, que es la secante, acuérdense, cuando una circunferencia es tocada por una recta en un punto, eso es una tangente, ¿sí? Pero cuando una circunferencia es cortada por una recta en dos puntos, lo que se define es una secante. O sea que la cuerda en este caso, de este arco, estaría en la dirección de la secante. El delta I1, que va a representar esta variación en la posición del versor, estaría en la dirección de la secante. Y a esa secante, a esa dirección, también le vamos a dar un carácter vectorial a través de un versor que le vamos a llamar de cualquier manera, ¿no? Esto le pueden cambiar ustedes en la designación, no importa. Le vamos a llamar M0. M0 sería el versor que definiría o le daría carácter vectorial a esta dirección. A esta dirección, que es la dirección de la secante. Bien, lo que nosotros, el objetivo que nosotros tenemos es poder dar un valor a o sea, poder expresar, mejor dicho, el valor de este vector que me da el cambio en la posición del versor I1 en el plano. De la posición T a la posición T más delta T. Esto, como ustedes verán, es un triángulo que tiene dos lados iguales y uno es igual. Si mal no recuerdo, era un escaleno, me parece. No podríamos aplicar trigonometría para poder resolver lo que queremos resolver, que es encontrar el valor de este lado. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hacer una pequeña modificación para poder hacer este desarrollo y transformar este triángulo en un triángulo rectángulo, en dos triángulos rectángulos. Entonces lo que vamos a hacer es bisectar este ángulo con una bisectriz. Espero que se acuerden cómo lo podemos obtener, ¿sí? Es directamente encontrar la mitad de ¿sí? Trazar una línea que va a bisectar el ángulo. O mediatriz, que es lo mismo, que la mediatriz sería la que define la mitad de este vector. Bien, eso lo tenemos acá. Entonces, hemos trazado la bisectriz que divide a este vector en dos partes iguales. Entonces aquí se ha formado un triángulo rectángulo. Y ahora sí puedo aplicar la trigonometría. Este lado opuesto, este es el delta tita, este es el que ha generado la variación delta i en la posición. Valor de cambio en la posición del vector. Pero nosotros